100.1 frecuencia modulada. Porque lo importante eres tú. Una luz en la oscuridad. Tenemos en esta mañana nuestro invitado, pastor de la iglesia del Monte, Juan Carlos Segovia, que, bueno, nos va a relatar un poquito su vida, cómo fue antes de encontrar y entregarse a Jesús. Le voy a dar paso y le voy a pedir que se presente. Preséntate, mi querido hermano. Hola Rafael, soy Juan Carlos Segovia, pastor de la iglesia del Monte, como tú has dicho, aquí en Málaga. Tengo 50 años y, bueno, trabajo en Carrefour 2 días a la semana y ejerzo mi labor básicamente como pastor en la iglesia, trabajando para ayudar a las personas, pues, a conocer al Señor y cuidarlas, ¿no? Básicamente. ¿Tú estás casado? Sí, llevo 31 años casado, más 2 de novio, 33 años con la misma mujer, lo cual es raro en estos días. Y tengo 2 hijos y un nieto y un yerno que es como un hijo, y la verdad tengo una familia muy hermosa que Dios me ha dado y le di gracias al Señor por ellos. Dice que ¿cuántos años llevas casado? 31. 31. ¿A quién le toca la lotería? ¿A tu mujer o a ti? A ella. No, a mí me ha tocado. A mí, y es curioso porque conforme van pasando los años, me voy dando cuenta de el beneficio que ella ha supuesto en mi vida. Cuando uno es joven no se da cuenta de esos detalles, van pasando los años y te vas dando cuenta de la categoría de la persona que tienes a tu lado y cómo te suple tus debilidades. Y yo ahora no podría contemplar la posibilidad de tener en la vida a otra compañera que no fuera mi mujer. Por supuesto que así es. Y gracias a Dios que te la da, porque la verdad que la esposa de uno es una bendición de Dios. Sí. Es la ayuda idónea, como dice el Señor, porque en mi caso, y yo creo que en el tuyo también, yo soy una persona que hago las cosas sin pensar. Y me estrello muchísimo, pero mi mujer es la que me frena. Mi mujer es la que me frena. Yo eso, y lo digo muchísimas veces, que yo soy el motor del barco, pero mi mujer es el timón. Y a ella le tengo que dar la dirección, y gracias a Dios que somos muy felices. Bueno, pues, ¿qué tiempo lleva en el Señor? Bueno, yo conocí al Señor hace 26 años. 26 años. Tenía 23 entonces, pues resta y quedan los 50 que tengo ahora. ¿Y cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Pues mira, una vida muy intensa. Trabajaba, ya estaba fijo en mi trabajo, con una niña ya. Con una actividad aparentemente buena, pero sinceramente un vacío grandísimo. Una búsqueda por encontrar algo que no sabía qué era, pero que necesitaba. Es como cuando dice, tengo sed de algo y no sé de qué. Pues yo decía, algo me falta, es que anhelo algo. Yo buscaba mucho en la parapsicología, buscaba en los ovnis, buscaba la quiromancia, las cartas astrales, todo ese mundo, porque intuía de que algo tenía que haber después de esta vida, algo tenía que haber espiritual que no vieran mis ojos, porque no me cuadraba que todo quedara en el plano natural, no podía comprenderlo, ¿no? Entonces estaba buscando, pero era una insatisfacción que, claro, repercutía en mi casa, repercutía en mi familia, repercutía en mis amigos y sobre todo en mi propia vida. Una insatisfacción grandísima y unas carencias que me hacían tener depresiones, estados de ansiedad, temores, una incertidumbre hacia el futuro grandísima, una inseguridad de pensar yo no, cómo voy a afrontar el futuro, el trabajo, las presiones de la vida. Era tremendo, de verdad. Yo ahora hace ya tiempo, pero lo recuerdo muy bien. Era una situación tremenda y evidentemente cuando uno está bajo esa presión no responde bien a las expectativas de la vida, no responde bien en las relaciones entre personas y mi mujer tuvo que sufrir las consecuencias. Te casaste muy joven, ¿no? Sí, yo parecía el muñeco de la tarta. ¿Sí? Sí, porque me casé con 18 años, mi mujer con 17, tuvo que pedir, firmar mi suegro
permitirlo, ¿no? Y sí, no teníamos madurez ninguna, pero bueno, la verdad es que ahora, como explicaré más adelante, Dios nos sacó porque nadie daba un duro por nosotros. Tan jóvenes, nadie daba un duro por ese matrimonio. Me imagino que parecía cuando os casasteis que ibais de comunión. Efectivamente, yo lo digo, hicimos el mismo día la comunión y la boda. Oye, ¿y cómo fue? ¿Tú no encontraste en tu vida esta preocupación de vivir esta vida que no era una vida confortable, no era una vida fructífera, sino parece que estaba esclavizado, estaba en opresión, ¿no? Sí, mira, yo entonces estaba afanado con el gimnasio. Ajá. Y hacía pesa porque estaba acomplejado. Toda mi vida estaba acomplejado y yo intentaba compensar todos esos temores con la apariencia. O sea, yo hablaba con mucha seguridad, hacía gimnasio, estaba muy fuerte, daba una apariencia, pero era un espejismo, realmente. No conseguía satisfacer esa sed picando de estos asuntos. ¿Y buscaste algún camino que no fuera Cristo? Sí. Un mes antes de conocer a Cristo iba a ir a una sesión espiritista. Ajá. Porque mi abuelo murió tiempo atrás, no mucho antes, y yo quería comprobar de que había algo después de esta vida. Y bueno, mi mujer me decía que nada, y mi madre que menos, y toda mi familia se oponía, pero yo tenía interés en descubrir. Claro, estaba buscando en la fuente equivocada, pero sí que estaba buscando. Yo tenía en mi casa un montón de libros, yo como te decía antes, de parapsicología, cartomancia, quiromancia, todas las mancias del mundo. Sí. Y yo, mi deseo, fíjate, Rafael, era ir por una carretera comarcal y que un ovni me abduciera. Ese era... en aquel momento era mi escape. Decía, eso es lo mejor que me podría pasar en la vida. Fíjate lo que es la desesperación. Sí. No, yo también, antes de conocer al Señor, también quería que me llevara un ovni, porque yo estaba entregado a lo que es la ufología, la ovniología, que es el estudio de los ovnis. Y no llegaste a la sesión espiritista, ¿no? No, porque en ese tiempo pues ocurrió algo en mi vida inesperado. Dios quería evitar, desde luego, que siguiera por ese camino, porque la verdad, yo he picado de mucho, pero no he profundizado en nada. No he profundizado en nada. Yo leía libros, pero nunca he hecho nada. Esto era lo más serio que yo podía haber hecho, y quizás lo más comprometido y lo más peligroso espiritualmente hablando. Pero ocurrió algo que fue probablemente algo de lo que me vayas a preguntar, ¿no? ¿Cómo conocí yo a Jesucristo? ¿Cómo se presentó en mi vida? Te lo iba a preguntar ahora. Lo que sí te iba a decir es que gracias a Dios que no entraste en esa sesión espiritista, porque esas son puertas abiertas que se le dan porque vas con el corazón abierto para conocer. Claro. Y le abren la puerta a estos demonios engañadores, porque aparecen como seres queridos, y lo que hace es, ¿cómo te diría yo? Te ponen un salvaconducto en tu espíritu que pueden entrar y salir cuando le dan la gana. Claro. Y eso es lo digo por los radioyentes, si algunos han experimentado esa clase de rituales o tienen pensamiento de hacerlo, que no lo hagan, porque eso ruina la vida de la persona y de la familia. Claro. Eso es ruina total porque el enganche es la seducción de lo misterioso. La seducción es muy atractivo. Ahora, lo que no sabe que es como el anzuelo que está en el mar. Para el pez, el anzuelo es atractivo porque hay una gamba ahí en medio. Pero cuando tú muerdes el anzuelo, lo que hay es muerte. Sí. Y cuando tú muerdes el anzuelo de la parapsicología, de entrar en ese mundo espiritual, de empezar a conectar con estos espíritus que no son ni más ni menos que demonios engañados, disfrazados de personas, uno muerde el anzuelo y lo que viene es muerte y destrucción. Tu testimonio lo demuestra, y yo de cerca también lo he visto. Bueno, pues yo me alegro que no haya entrado en este ritual de espiritismo, porque eso es y realmente son demonios que se manifiestan, o bien por la ouija, o bien por la escritura mecánica, o bien por telepatía a través del medium. Es muy peligroso. Y disfrazándose de personas fallecidas. Por supuesto. Imitan las voces, que ese es el enganche más grande. Imitan voces, imitan apariencias, y la gente cree que está hablando con su familiar querido, pero es un demonio disfrazado. Y la Biblia dice: Satanás se disfraza de ángel de luz. Claro, si se presenta tal cual es, ¿quién lo va a querer? Pero cuando se camufla, aparece seductor.
Es que lo que ocurre también que te dice secreto íntimo de esa persona que únicamente a lo mejor tú lo conoces, claro. Si eres el marido, si eres un familiar muy, muy íntimo, y entonces te cree que verdaderamente es el ser querido que tú has invocado. Pero hay que reconocer y hay que saber que esos demonios, esos demonios que están en el aire, que la misión que tiene, primero la misión que tiene es que nosotros no conozcamos a Cristo. Primero motivo. Podemos ir a cualquier santo, a cualquier virgen, sin menospreciar ni quiero tampoco vaya que me malinterprete las personas que son devotas a la Virgen, no quiero decir eso. Pero sí es verdad que el Señor dice que yo soy el único camino. La única verdad y la única vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Pues eso resulta de que tanto, porque claro, estos demonios nos conocen desde que nacemos y conocen todos nuestros movimientos y todo lo que hemos hecho. Entonces se manifiestan después dándoselas como son las personas queridas y engañan. Claro, y aparte, si tú vas a hablar con otra persona que tiene cierta intuición y que se dice ser psicólogo y te comprende y sabe por dónde vas tú, no lo vas a ver una persona que lleva siglos y siglos viendo cómo funciona la naturaleza humana. Por supuesto, claro. Conocen perfectamente nuestras reacciones, saben cómo vamos, cuáles son nuestras debilidades, tanto en el varón como en la mujer. O sea, eso es algo para ellos muy común porque lo han visto generación tras generación. Nosotros tenemos una experiencia de una vida, ellos tienen experiencia de vida tras vida. Luego van con una ventaja tremenda sobre el hombre natural. Un día vamos a hacer un programa sobre los ataques de Satanás, cómo Satanás ataca, la lucha. Interesante. La lucha que no se ve, tenemos una guerra que no se ve. Y vamos a hablar de esos temas, cómo los demonios atacan a las personas y no saben. Pero este no es el tema de esta mañana. Ahora, sí, ¿cómo conociste a Cristo? ¿Qué fue la necesidad que te llevó a Cristo? Porque tú estuviste buscando una salida. Claro. Es que me vino, dice la palabra, nadie va a Cristo si el Padre no lo arrastra, literalmente lo fuerza. Yo no es que buscara a Dios, es que no sabía lo que necesitaba, era un ciego y mudo y ciego y sordo y no sabía, lo que sabía es que tenía una necesidad. Se me presentó la ocasión porque estaba de vacaciones y fui a visitar a mis padres. Yo tenía 21 días de vacaciones y casualmente fue ese día el que decidimos mi mujer y yo ir a visitarlo. Llegamos a la casa y me dice mi madre, ven, pasa que hay un hombre que nos está hablando de Dios. Yo un poquito receloso entré, estaba allí este matrimonio en el sofá, hablándole a mis padres del Señor. Nosotros estábamos en unas sillas auxiliares al final del salón. Durante 2 años, perdón, durante 2 horas, 2 años, durante 2 horas estuvimos escuchando lo que este hombre decía y yo estaba perplejo porque hablaba de una forma muy sencilla que Dios estaba cerca, que Dios quería hablar conmigo y quería tener una relación. Y yo decía, pero eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo es posible que yo pueda tener una relación con Dios? ¿Cómo es posible que yo pueda hablar con Dios? ¿Cómo pueda tener la certeza de que Dios existe? Que ya eso es mucho. Pues tal, yo escuchaba atentamente y de verdad la sensación que yo tuve cuando yo escuchaba es, esto es lo que yo necesitaba. Era una certeza absoluta. Era como si alguien me estuviera ofreciendo un vaso de agua en el desierto ya agonizante. Esto es lo que yo necesitaba. Cuando terminó de hablar, que por cierto en ningún momento se dirigió a nosotros, estábamos de espalda a él y a su mujer, a Puri, se levantó, se despidió de nosotros y le hice una pregunta y le dije, mira, ¿cómo puedo tener la certeza de que Dios existe? Y me dice, vete a tu casa y en la intimidad de tu casa dile a Dios que quieres conocerlo. Yo me quedé un poco perplejo y con cara de incredulidad diciendo, venga, hombre, simplemente diciéndole a Dios que quiero conocerlo, ya Él va a estar en mi vida y yo voy a encontrar al Dios verdadero. Pero, ¿sabes? Cuando Él se marchó, estaba entusiasmado. Era un entusiasmo desbordante. Y recuerdo que me pasé todo el resto de la noche dándole la paliza a mi padre. Papá, ¿tú has escuchado esto? ¿Tú has escuchado lo que ha dicho este hombre? ¿Tú has escuchado que Dios existe? Y mi padre me decía, nene, déjame ya tranquilo. Ya está, vamos a cenar tranquilo y ya después hablamos. Pero estaba entusiasmado. Cuando yo llegué a mi casa, en la salita, recuerdo perfectamente aquella noche, mi mujer se acostó y yo en la intimidad le dije a Dios, con mucha incredulidad, si existe, haz algo. Yo estaba esperando una manifestación externa, que se moviera el cuadro, se moviera el poto. Yo decía, envío un ángel, algo físico que yo vea.
y nada se movía, pero empecé a sentir un gozo interior muy sutil que iba creciendo. Y yo pensé que era sugestión, que era fruto de que me estaba convenciendo a mí mismo, y me acosté. Al día siguiente volví a hacer la misma oración: Dios, si existe, manifiéstate y muéstrate a mi vida. Y cada vez estaba más gozoso y más feliz. Bueno, estaba tan contento que mi mujer me decía: bueno, ¿y qué te ha pasado? Que te veo tan feliz, han pasado ya 2 semanas y desde que escuchaste a este hombre estás muy contento. Y yo le decía: no lo sé, el caso es que algo está cambiando. ¿Y sabes lo que pasó, Rafael? Que empecé a cambiar de opinión en multitud de cosas. Por ejemplo, yo me permitía, moralmente hablando, ciertas licencias que cuando, después de esa experiencia, yo decía: esto no le agrada a Dios, esto no está bien. Yo, ¿cómo podía pensar, hacer o decir esto? Un cambio interior que era involuntario. No es que yo estuviera haciendo algo externo para cambiar, es que era involuntario. Al cabo de un mes, pues mi mujer, viendo el cambio que yo estaba experimentando, hasta entonces ni había ido a iglesia, ni había leído Biblia, nada, me dice: ¿por qué no vamos a la iglesia de este hombre que te ha hecho bien el consejo que te dio? Y allí fuimos y ya tuvimos el primer contacto con la iglesia. Así fue el principio de cómo Dios rescató mi vida de esa amargura. Fue un cambio radical. Pero un cambio radical, pero fíjate, de embajador, entre comillas, de embajador de los extraterrestres, de la parapsicología, sí, y de todas estas cosas donde tú has estado, a pastor de una iglesia evangélica. Es una responsabilidad, porque el Señor, además, desafiaste a Dios. Lo desafiaste: si es verdad que tú existes, muéstrate. Exacto. O sea, un desafío. ¿Cierto? No fue una fe como queriendo: Señor, te quiero, te amo. No, fue un desafío. Sí, un desafío. El Señor te podía haber dicho, o no haberte contestado: mira, que yo soy Dios y tú eres tú, ahora ahí te quedas. No, me va a desafiar a mí, que yo soy Dios. Sin embargo, el Señor se mostró a ti, y no solo eso, sino que mandó a su Espíritu dentro de ti. Bueno, dice la palabra de Dios que moran el Padre, Hijo y Espíritu Santo en tu corazón. Sí. Pero ¿cómo puedes relatar tú ese milagro? Vamos a ver, de haber estado investigando y viendo las cosas que haya visto de parapsicología, de ovni y todas esas cosas, ¿cómo es posible que el Señor haga morada en ti y te levante como hijo suyo y como pastor de una iglesia? Esto lo digo para manifestar la grandeza y la misericordia de Dios, porque habrá mucha gente a lo mejor que están buscando, están en caminos incorrectos, que no son. Y quiero que tú expliques a ver cómo fue. Es que tampoco se entiende un Dios tan grande. Sí. Tengo que comentar algo que no he dicho. Tiempo después, Juan Carlos Soto, que fue el pastor, mi pastor actual, y el hombre que nos habló, dijo que cuando él se levantó de aquel sofá y nos vio atrás, el Espíritu le dijo: para esto te he traído, para que le hables a ellos. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de cada persona. Igual que un árbol, el agricultor sabe cuándo está maduro para cosecharlo, recoger el fruto. Dios ve los corazones y ve el que está preparado para recibirlo. El deseo de Dios es que todos escuchen su mensaje, que todos tengan una relación profunda con Él, pero no todos quieren, y aun los que quieren no están preparados. Yo estaba preparado. Yo había pasado por un tiempo complicado de mi vida, donde ya he sufrido mucho, un desgaste severo. Y en ese tiempo de máxima agonía es cuando Dios aparece en mi vida. Quizás si hubiera sido un año antes, no hubiera buscado a Dios con esa intensidad, pero fue algo tremendo. Explicación bíblica, porque hasta entonces yo desconocía lo que la Biblia decía. Dice Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Y estos no han nacido de voluntad de hombre ni de mujer, sino de Dios. Realmente, cuando yo le dije a Dios: quiero conocerte, quiero que te manifieste, quiero que esté en mi vida, realmente yo estaba invocando su presencia, estaba reclamando. Y posteriormente yo, conscientemente de las cosas malas que había hecho, le pedí perdón, porque fui consciente. Hay una cosa en el hombre que se llama el yo ciego. Somos incapaces de ver nuestras debilidades, nuestros errores. Los demás lo ven fácilmente, pero uno no lo ve. Sin embargo, cuando uno empieza a tener cerca la luz de Dios, lo primero que se produce es una conciencia de las irregularidades que tú cometes en tu vida. Eso que trae arrepentimiento y pide perdón. Y Dios dice que te perdona. Es maravilloso. Y yo recibí ese perdón y esa restauración.
¿Tú animarías al radioyente a que desafiara a Dios santamente, no un desafío? ¿Qué pasa? Aquí estoy yo. Claro, ¿Quieres algo? No. con reverencia y respeto. Exacto. Por supuesto, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Y el clamor del que habla no es, bueno, Señor, si quieres ven. No. Señor, si existe, yo quiero conocerte, muéstrate. Exacto. O sea, tiene que haber una intención, un propósito, una intensidad en tu llamado. Y yo se lo digo a mis amigos, a mis compañeros, el que busca a Dios lo encuentra, porque Dios está deseando manifestarse a todo el que lo busca. Pero Dios, como caballero que es, no va a entrar a galope en la vida de nadie que no le deje espacio. No le va a entrar. Hay una cosa muy importante, Rafael, sobre el tema de la salvación, importantísimo. Si yo cometo un asesinato y me pilla la policía, yo voy al juez y en el juicio eso tiene una sentencia. Pero imagínate que yo me arrepiento y yo le digo al juez, señor juez, perdóneme, porque la verdad es que reconozco que lo he hecho muy mal, que he hecho mucho daño y que he matado a esta persona, lo confieso, estoy arrepentido, no lo voy a hacer más, le pido que me perdone. Un juez justo dirá, mira, me alegro de tu cambio de actitud, pero la ley a la que yo represento dice que el que comete un asesinato tiene que ir a la cárcel, por lo tanto tú tienes que pagar tu pena. Aunque yo me haya arrepentido. ¿Por qué explico este ejemplo? Porque aunque yo le hubiera dicho al Señor, perdona mis pecados, la ley de Dios dice que el que comete pecado debe morir. Es la ley perfecta, porque el que transgrede las leyes de Dios muere espiritualmente y al final pues hay un destino para estas personas. Entonces, ¿qué hizo Dios para evitar que cuando yo me arrepintiera no fuera ese infierno, a ese castigo por mis pecados? Pues que alguien muriera en mi lugar. Si alguien moría en mi lugar, cuando yo me arrepiento de mi falta, ya no necesito pagar porque la ley ha sido satisfecha. ¿Quién ha pagado por mí para que yo hoy pueda estar aquí cuando yo parta con Dios, vaya al cielo? Se llama Jesucristo. Jesucristo voluntariamente se ofreció en mi lugar para decirme, mira, tú estás haciéndolo mal, pero yo voy a suplir la justicia pagando para que cuando llegue el juicio tú seas inocente. Ahora arrepiéntete de tu falta y reconóceme como tu Señor y Salvador. Cuando yo entendí esto, le dije, Señor, gracias por haber muerto por mí, gracias por librarme de las consecuencias de mi pecado, gracias por perdonarme de mi maldad. Te acepto como mi Señor y Salvador. Cuando tú no conocías al Señor, era libre de hacer todo lo que a ti te viniera en gana. Claro, después tendrías que pagar por ello. Pero conociendo al Señor ya estamos restringidos, estamos cotados. Tenemos cotados porque Dios nos blinda con sus estatutos, sus normas, sus mandamientos, y tenemos que andar conforme a la voluntad porque ya lo reconocemos como autoridad y Señor de nuestra vida. Y hay que entender el término Señor, que significa amo. Porque antiguamente, bueno, y ahora también, el Señor es el amo de las tierras, el amo de todo lo que tiene. Y en la antigüedad, cuando los esclavos, el Señor, el amo, era dueño del esclavo. Y si el esclavo había tenido una mujer y había tenido un hijo dentro de las propiedades de ese amo, el amo, el Señor, era dueño de todo. Y si a él le daba la libertad o lo vendía, era él solo. Es decir, que el término Señor es amo. Y ahora yo Quiero hacer un apunte, porque has dicho algo muy interesante acerca de que el cristiano está acotado. Verás, todos, creyentes, no creyentes, ateos, agnósticos, todos están acotados. Yo estudié en empresariales una asignatura que se llama Derecho Civil, que la ignorancia de la ley no te excusa de su incumplimiento. O sea, que yo no sepa que el semáforo en rojo no se puede saltar, aunque yo me lo salte, la ignorancia es delito, porque la ley está. Entonces, que yo no conozca a Dios ni conozca su ley no significa que sea responsable de extralimitarme. Luego, todos estamos acotados. Dios nos ha creado dentro de unos límites con unas normas. Cuando nosotros no los saltamos, estamos transgrediendo la ley y trayendo consecuencias sobre nuestra vida. La diferencia entre un cristiano o entre una persona que ha nacido de nuevo y una que no, es que es consciente de esos límites y pone freno y dice no. ¿Eso qué te hace? Te hace libre. Libre para hacer la perfecta voluntad de Dios. De la otra forma, yo estoy esclavo y no soy capaz de discernir entre lo bueno y lo malo,
entre lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Entonces yo ahora tengo un discernimiento que antes no tenía y Dios me dice, hijo mío, esto no me agrada. Es verdad, Señor. Y en tu corazón está grabada a fuego esa ley maravillosa y te hace libre de culpa, libre de la esclavitud de tus pasiones, que algunas son ordenadas y otras desordenadas, y libre de una vida feliz. No hay color. Bien, mi pregunta iba, pero no me la va a contestar ahora, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero mi pregunta es la siguiente. Cuando le hablamos a las personas que no creen, le hablamos de Dios, de que su misericordia es para siempre, que es tardo en la ira y pronto en misericordia, que Dios te ama, que Dios quiere entrar en tu vida y cambiar tu vida. En fin, cuando le hablamos de Dios y de Jesucristo, resulta que la gente dice, como yo lo había dicho antes, dice, pero ¿cómo va a ver Dios? ¿Me va a venir a mí con ese cuento? ¿Tú te crees que si existiera Dios hubiera habido lo que hay? Tanta hambre, tantos abusos y estos tíos que matan, violan a los chiquillos y los matan, los meten en la cárcel 2 días y salen. ¿Tú te crees que si hubiera Dios no hubiera habido una justicia? El por qué Dios permite esas cosas después de la publicidad. Tú cuando estabas en este mundo sin conocer a Cristo, pues eras libre de hacer lo que te diera la gana. Libre según, era esclavo del pecado, no eras libre. El que nos libera es Cristo del pecado. Entonces tú podías haber hecho un asesinato, podía haber violado a un niño, lo podía haber matado, como tantos hay. Sí, sí. Y claro, y ahora pues yo diría, por ejemplo, ¿por qué Dios permite que mate a un niño? Tú podrías haber ido a la cárcel. Te habla a ti, pues no me está hablando. Sí. Tú podrías haber ido a la cárcel y haber pagado cárcel, pero el niño está muerto y tú a los 2 años hubieras salido otra vez. ¿Por qué Dios permite esto? Si Dios es tan bueno, es tan misericordioso, que nos provee de todo lo necesario para poder vivir, ¿por qué permite tantas cosas que ocurren malas en este mundo, y tantas hambre y tantas cosas? Esa es una pregunta que me hace mucha gente. Y es más, me gusta que me haga la pregunta porque yo mismo se lo he planteado al Señor muchísimas veces. Desde que yo empecé a experimentar su presencia, yo le decía, pero vamos a ver, Señor, si tú eres tan bueno y tan poderoso, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué hay tantas injusticias? ¿Por qué hay tantas calamidades? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Y Dios, a través de la Biblia y directamente, porque el Señor habla de una forma muy clara, me ha ido dando cada vez más claridad sobre el asunto. Apuntábamos antes de que el hombre es responsable de sus actos. Hay una ley y el hombre tiene que pagar las consecuencias de lo que hace, para bien o para mal. Este mundo está así porque el hombre es injusto, porque el hombre es avaro, porque el hombre quiere más dinero, poder, información, y no le importa que haya otros que estén padeciendo el fruto de su avaricia. La injusticia está, estamos quejosos de cómo están las cosas, y es legítimo que nos planteemos. A mí, cuando yo escucho de un pederasta, de una violación de un niño, que es lo que más me duele, porque si hay alguien vulnerable en este mundo son los niños, yo digo, no lo entiendo, ¿por qué? ¿Sabes lo que pasa? Yo quiero justicia instantánea y ahora. Y más que justicia, quiero venganza. Esa es la verdad. Quiero venganza porque alguien ha hecho algo terrible, tiene que pagar, pero mi deseo es que haya venganza. ¿Sabes lo que Dios dice? Mira, en este mundo el hombre juzga. Y no juzga como Dios juzga, porque el hombre solamente ve lo que da delante de sus ojos. Yo juzgo el corazón, dice, un día habrá justicia, pero una justicia verdadera y real. Una justicia sin tapujos, no donde si no hay pruebas el delito no tiene vigencia. No. Los delitos tienen toda la vigencia del mundo y no hace falta pruebas, porque Dios, que escudriña el corazón, va a saber quién hizo qué, por qué lo hizo y cuándo lo hizo. Entonces Dios dice, no os preocupéis, porque mía es la justicia, yo haré justicia y nadie va a escapar de ella. A mí eso me ayuda a saber de que lo que ocurre hoy día no va a quedar impune, sino que un día Dios pondrá cara a cara a cada persona de este mundo y pondrá todo lo que ha hecho delante de ella, para que sea consciente y sepa que tiene consecuencias. Hoy es el tiempo de arrepentimiento. Las injusticias vienen porque el hombre no quiere arrepentirse, prefiere vivir extralimitando los límites sin saber cuál es el límite que Dios ha puesto. Le da igual y no le importa el mal del prójimo,
si con ello adquiere un beneficio. Entonces, para mí es la respuesta de que Dios sí que hace justicia, pero lo hará en su momento, a su tiempo, y nadie quedará impune. Muy bien, eso está muy bien, todo está muy bien. Teóricamente está muy bien, Dios es misericordioso, Dios quiere que las cosas se hagan bien, pero eso es un proceso. Un proceso desde que el mundo es mundo hasta hoy. ¿Por qué el Señor no actúa y radica totalmente del mundo el mal? Él puede hacer eso, el Señor. O sea, imagínate que ahora el Señor, bueno, pues dice, bueno, ahora voy a quitar el mal del mundo. Nada más que va a haber todo bueno. ¿Sería bueno eso para la humanidad o a ver? Bueno, es que estamos ya entrando en un tema muy denso. No, es que es pregunta que la gente ve, bueno, y Dios, claro, si Dios existe, ¿por qué no quita el mal? Claro. De alguna forma, el tiempo es como un reloj. El reloj de Dios. En la Biblia hay dos formas de cronometrar el tiempo. Está el cronos, que son los segundos que van pasando, que se convierten en minutos, en horas y en días. Y está el kairos, que es el tiempo de Dios. Bueno, pues ese tiempo de Dios está unido a ese crono que va pasando segundo a segundo. ¿Qué vengo a decir? El tiempo no pasa y las generaciones van y vienen sin ningún límite. Está terminando el tiempo del fin. Cuando Cristo vino empezó el tiempo del final. Y dices, tú llevamos 2000 años, sí, pero es que el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Y estamos llegando al final de ese tiempo final donde el kairos de Dios se está aproximando. Y tú dices, bueno, ¿y cuándo acabará el mal del mundo? Estamos los cristianos de toda la tierra esperando la venida del Señor Jesucristo. El día que Él aparezca, que aparecerá y ya queda poco, porque aunque nadie sabe cuándo es el día y la hora, sí nos dio señales que indican su proximidad. Cuando Él venga, dice que regirá el mundo con vara de hierro y nadie se escapará de la justicia de Dios. Y todo el mundo tendrá que estar sujeto a la perfecta voluntad de Dios. Y el que haga lo malo, automáticamente será juzgado. Es más, habrá una regeneración en la conducta de los animales. Dice la Biblia que ya los animales no serán agresivos. Dice que un niño podrá jugar con un oso, con una serpiente y no le morderá. Habrá un cambio de paradigma que es producido porque el reino de Dios se instala en la tierra. Ahora el reino de Dios está como si fuéramos embajadores, se llama la iglesia. Y la iglesia no es iglesia evangélica, iglesia católica, iglesia no. La iglesia está formada por aquellas personas que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y que han nacido de nuevo. Que Dios ha entrado y ha pasado a ser el gobernador de su vida. Han recibido una transformación espiritual, emocional, y son nuevas personas. Esos comportan el reino de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Que estamos en tierra extraña. ¿Por qué? Porque el reino todavía no está implantado, se ha acercado al hombre, como decía Cristo, y está representado por ti, por mí, por aquellas personas que han tenido esa experiencia. Por eso alentamos a la gente a que haga ese desafío a Dios y que le diga, quiero conocerte. Cuantas más personas tomen esa decisión, que no se trata de creer en Dios, sino de dejar que Dios sea el gobernador de sus vidas, mayor será la iglesia y mayor será el impacto que la iglesia puede hacer en una sociedad que, como hemos dicho, está en decadencia, pero dice la Biblia que hay algo que está frenando la maldad para que no llegue a su colmo, y es el mismo Dios a través de la iglesia que frena. Además es curioso porque me pasa a mí que estamos a lo mejor en un foro de personas, ¿no?, de amigos muy queridos, pero que a lo mejor tienen el hábito de soltar tacos, de decir palabrotas. Pero cuando yo estoy, como saben que a mí no me gusta, y son amigos muy queridos, se frenan. Y dicen, ay, perdona, que he dicho algo que no está bien. ¿Por qué cuando yo estoy, que soy una persona normal y corriente, que no soy nada del otro mundo, por qué delante de mí se frenan y cuando están solas no se frenan? Porque ven que hay una persona que eso no lo aprueba. Eso es una forma de freno hacia el mal. Es un ejemplo anecdótico. Pero cuando una persona no comparte ciertos criterios que son para Dios aborrecibles, de alguna forma la gente se frena. Ahora, cuando no haya nadie que te ponga freno, tú podrás dar rienda suelta a todo lo que hace y dice y no tendrá freno, porque la maldad del hombre, empezando por la mía, no tiene límite. Bien, antes de seguir voy a
voy a informar a los radioyentes desde dónde estamos emitiendo, que no lo hemos dicho. Estamos emitiendo desde Radio Amanecer, la frecuencia 100.1 de la frecuencia modulada. Si alguien quiere participar, llamar para sugerir, preguntar o entablar una conversación en directo, pues puedes llamar al 952 65 42 54, 952 65 42 54. Anímate, llama y participa, que te estamos esperando. Tu opinión es muy importante. Así que también tenemos una página web, radioamanecer.es. También podéis seguir esto en directo a través de la página web. Pues, mi querido amigo radioyente, anímate y llama y participa. Pregunta lo que quieras, que aquí tenemos a nuestro querido invitado, Juan Carlos Segovia, pastor de la Iglesia del Monte, y él puede responder a toda pregunta que venga en la línea. ¿Quieres ver todo lo que ocurre en nuestro estudio en directo? Ahora puedes verlo a través de nuestro canal de YouTube, Radio Amanecer, la sintonía que te acerca a Dios. Muy bien, Juan Carlos, y yo te pregunto, lo que estás explicando está muy bien. Y Dios no deja a este mundo, ni a esta sociedad, ni a esta humanidad de la mano. Él está pendiente y cuidándola, porque realmente si el Espíritu Santo no estuviera en este mundo, esto sería un desbarajuste. Aquí no había que se salvara. Pero yo te pregunto, ¿no parece que el Señor está tardando mucho en hacer su obra, como está diciendo? ¿Por qué no adelantamos? Es que llevamos, bueno, 2000 años. No, se supone de 6.000 años, como mínimo, desde la creación, desde que Adán y Eva pecaron hasta la fecha. Esto es una corrupción tremenda lo que hay. ¿Y por qué tarda tanto el Señor porque es que son 6.000 años, ¿eh? ¿Por qué tarda tanto? Sí, dice la palabra que Dios no se tarda. Lo que pasa es que tiene misericordia de los que todavía no han aceptado su nombre. ¿Por qué? Porque hay algo importante, es que antes de que Cristo venga, va a aparecer un personaje muy famoso que se llama Anticristo. Y no va a ser un hombre con rabo y cuerno, ni que haga va a ser una persona con carisma, con soluciones para el mundo. Probablemente será un líder político con argumentos, recursos y soluciones. Pero va a ser un tiempo de catástrofes, de calamidades naturales, de enfermedades, y este hombre va a aprovechar esa oportunidad para darle una solución. Entonces, ese tiempo va a ser un tiempo terrible. ¿Por qué? Porque previo, antes de que aparezca este personaje, dice la Biblia que ocurrirá algo que le llaman el rapto o arrebatamiento. Es decir, que los verdaderos cristianos, los nuevos, nacidos de nuevo en el mundo, desaparecerán. De forma que lo que impide el freno de la maldad ya nos tendrá. Es como un dique de contención. Si tú quitas el dique, el agua va por sus anchas, ¿no? En ese tiempo habrá un gran sufrimiento, habrá grandes catástrofes, grandes calamidades, y lo que Dios quiere es que nos arrepintamos antes de que llegue ese momento, porque de alguna forma va a ser un juicio de Dios sobre la tierra, y le llaman el tiempo de la gran tribulación, una tribulación, un sufrimiento como nunca ha habido antes en la historia de la humanidad. Entonces Dios dice que quiere que todos se arrepientan y procedan a conocer a su Hijo. ¿Para qué? Para evitarles ese juicio que Dios va a hacer sobre la tierra previo a la venida de su Hijo Jesucristo. Por eso nosotros estamos esperando por la Biblia esa venida del Señor y ese rapto, ¿verdad? Que seguramente, me estoy arriesgando, pero seguramente van a confundirlo con una gran abducción mundial. Los ovnis han venido por fin, porque aquí todo el mundo habla de ovnis, pero ninguno ha visto ninguno. Sí, eso es verdad. Aquí nadie ha visto, todo el mundo habla de ovnis, pero ¿dónde están? ¿Tú lo has visto o no? ¿Y por qué crees en él? Eso se llama una fe ciega. Nos llaman a nosotros, como cristianos, que tenemos una fe ciega. Yo no tengo una fe ciega, yo tengo una fe en la experiencia que he tenido, una experiencia real interna. Claro que creo. Ahora, creer en algo porque sí es una fe supersticiosa. Dios quiere sacarnos de esa fe supersticiosa y que tengamos una experiencia real con Dios para que podamos creer con conocimiento de causa. Bien, todo el mal, dice la palabra de Dios, que todo el mal es a consecuencia del pecado, porque Satanás fue el que engañó a Adán y a Eva, y entonces usurpó
lo que Dios le dio a Adán y Eva, ¿no? Es decir, usurpó el mundo, el universo. El universo está bajo el pecado. Dice el Señor que a consecuencia del pecado, pues gime a una, ¿no? La humanidad, la creación. Entonces, resumiendo, quiero llegar a las consecuencias del deterioro humano, o sea, del deterioro que hay en la humanidad, de crímenes, de corrupción, de violación. Es realmente asquerosa la humanidad. Y todo fue a consecuencia de Satanás. Ahora también, la palabra de Dios dice que Dios lo creó todo. El cielo, la tierra, los ángeles. Creó a Satanás también. Si Dios es Dios y lo sabe todo, sabiendo que Satanás iba a cometer ese fallo, ese pecado en contra de Dios, por su orgullo, quería parecerse a Dios y quería ser más que Dios. Si Dios lo sabía, si es Dios y conocía lo que iba a ocurrir, porque Dios lo conoce todo, ¿por qué creó a Satanás? Una pregunta muy interesante la que está formulando y te respondo. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. ¿Cuáles son una de las facultades que Dios tiene? La capacidad de decidir, la libre elección. Pero ¿cómo va a haber libre elección si yo no tengo dos opciones? Si yo nada más que tengo una opción, esto es lo que hay, no puedo usar de mi capacidad. ¿Por qué? Porque lo que tengo es una opción. Cuando tengo 2, 3, 4, 5 alternativas, puedo empezar a funcionar mi libre elección, el libre albedrío, y puedo tomar una decisión. ¿Por qué Dios permite que este ser, que fue creado por Dios, permite que se corrompa y que tiente al hombre a hacer lo malo? Porque era la posibilidad que tenía el hombre de decidir voluntariamente aceptar a Dios. Si a mí me crea Dios y no tengo otra alternativa, ¿cómo puede saber Dios que mi corazón es recto y que estoy con Él porque lo amo y no por conveniencia? Ahora, si a mí me dan dos alternativas y el diablo me dice, mira que Dios te está mintiendo, que lo que Él ha dicho no es verdad, hazme caso y verás cómo ciertamente conocerás el bien y el mal. Entonces ahí se produce la capacidad de desarrollar ese libre albedrío. Problema, que el hombre se equivocó a la primera. No a la segunda, a la primera. Cuando tuvo la primera oportunidad de escoger, escogió lo malo. Sí, perdona, pero Dios sabía que Adán también iba a fallar, porque lo creó. Claro. Por lo mismo. Lo creó porque Él es tan grande, tan bueno, tan misericordioso, tan amoroso, que quería crear una creación al que poder darle todo ese amor. Mira, por ejemplo, ¿por qué tenemos hijos? Tú puedes decir, yo, ¿qué necesidad tengo de pasar por un parto difícil? De ahora estar renunciando a un montón de cosas para criar un niño, de estar trabajando de sol a sol para que tenga todo lo que necesita. ¿Por qué tenemos hijos? Porque Dios ha puesto algo en nosotros que lo tiene Él, y es el deseo de dar bendición a otros. Cuando nosotros tenemos un hijo, lo amamos, lo colmamos de bienes, lo rodeamos de amor, de alegría, porque tenemos esa necesidad de dar. Dios también. Dios tiene necesidad de dar lo que Él es. Por eso creó al hombre, para decirle, mira, te hago aquí, te lo doy todo gratis, te doy todo mi amor. Eso fue lo que Dios movió, aun sabiendo que el hombre tenía la posibilidad de hacer lo malo. Pero es que Dios quería que su criatura lo alabaran voluntariamente, y por eso hizo al hombre aun con el riesgo de que se desviara, y puso la alternativa con el riesgo de que se equivocara. Pero eso a Dios le valió. ¿Por qué? Porque hay cientos de millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad que han conocido a Dios, que han recibido al Espíritu Santo en su corazón, que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que van a pasar la eternidad con Dios en el cielo. Por eso a Dios le valió la pena todo el sufrimiento que Él está teniendo. Porque Él, cuando ve que el hombre está perdido, Él sufre, porque Él ama a la humanidad. Él ama a la humanidad, aunque lo haga mal, lo ama. Pero el sufrimiento que Dios tiene le mereció la pena con tal de tener a un remanente de personas que vivieran con Él para siempre. Pero yo creo que eso es un riesgo para el hombre, en el sentido de que Dios ha puesto el libre albedrío en el hombre para escoger o el bien o el mal, como dice la palabra. En ti he puesto la vida y la muerte, escoger la vida para que te vaya bien. Claro. Pero es un riesgo para el hombre porque, madre mía, claro, como no escoja a Dios,
Claro, es que Dios no te va a obligar. Según lo que tú estás explicando, Claro. Dios no te va a obligar. Dios no nos ha hecho un robot, ni nos ha puesto una cuerda, una correa como a los perritos que tiran No. antes de que el perrito se vaya. Entonces, el hombre es libre de escoger. Y hay mucho más cantidad de personas que se tiran al mundo, a las corrientes de este mundo, porque el mundo te ofrece cosas que a la carne le gusta. Claro. Pero es que esas personas, si Dios las ama, esas personas están perdidas el día que muere. Claro, pero Rafael, yo cuando traigo un niño al mundo, sé lo que hay. Sé que mi hijo puede ser abusado. Sé que mi hijo lo puede pillar un coche. Sé que mi hijo puede ser un drogadicto. Sé que mi hijo puede ser un asesino. Porque, oye, los asesinos que existen han nacido y han tenido papá y mamá. Y ya se han criado en un hogar. O sea, que cuando tú traes un niño al mundo, tú estás arriesgando a ese niño a infinidad de problemas. Pero el amor y tu cobertura hace que tú confíes en que vas a hacer todo lo posible para que ese niño sea un niño de bien. Después, cuando tenga la adolescencia y la adultez, tendrá que tomar decisiones, como todos hemos tomado. Pero eso no impide de que tú quieras darle a tu hijo todo lo que tiene. Ese es el móvil de Dios, darnos todo lo que tiene. Ahora, tú decides y yo decido. Por eso nosotros ahora tenemos que estar transmitiéndole a la gente qué es lo que Dios desea para que la gente tenga la oportunidad de escuchar el mensaje, como un día lo tuve yo y tú, y digamos, esto es lo que yo necesito. Y hay más gente, Rafael, de la que creemos que tiene esa necesidad, esa angustia existencial, y que a lo mejor está escuchando el programa y está diciendo, ¿y cómo hago esto? Y yo no sé hablar con Dios. Mira, eso es un error. Hablar es hablar con Dios o con uno semejante a ti. Dile lo que siente y dile que quieres conocerlo y dile que te revele y que te muestre y que quieres ver las cosas tal como son. Y yo te aseguro, tú que nos estás escuchando, en el nombre de Jesús, que Dios dice, el que me busca, me encuentra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os daré descanso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y recibiréis descanso para vuestras almas. Yo lo he experimentado y es real. No es literatura barata, no es un mensaje engañador, no es manipulación, es una realidad en millones de cristianos en este mundo que han experimentado esa promesa de Dios. ¿Qué consecuencia traería si solamente existiera el bien? Consecuencia me refiero para el ser humano, ¿no? Y para la creación, pero vaya, para el ser humano. ¿Qué consecuencia? Solamente conocer el bien. Que si no Satanás nunca hubiera aparecido Exacto. en escena, inmadurez, una inmadurez aplastante. ¿Qué pasa si yo superprotejo a mis hijos, que es lo que hacen muchos padres? Por sus miedos personales, sobreprotegen a sus hijos, no los dejan salir, no los dejan ir a casa de un amigo, no los dejan salir a la calle, no los dejan tener creatividad ni iniciativa. ¿Qué es lo que pasa con un niño? Se convierte en un niño inmaduro, en un adolescente inmaduro y en un adulto inmaduro. Entonces, ¿por qué? Porque no puede tomar decisiones, porque mi madre me dijo que esto es peligroso, que no haga esto, que no me arriesgue. En la vida hay que arriesgarse. Un niño se cae 1000 veces antes de aprender a andar. Pero si nosotros dijéramos, no, pobrecito, ¿cómo vamos a permitir ese mal de que mi niño se caiga? Se puede hacer una herida. Es que si no se cae, nunca andará, nunca correrá. Entonces, la madurez la da el tener obstáculos en el camino, dificultades que hay que vencer. Por eso es necesario sobreponerse, y por eso dice el Señor que Él va a estar con nosotros en este peregrinaje, que no es fácil, claro, que la vida es dura, por supuesto, pero será mucho más fácil de la mano de Cristo. Es decir, yo por lo que estoy entendiendo, quiere decir que no reconoceríamos el amor de Dios en nosotros. Si fuéramos todos buenos, no podíamos reconocer, porque no conocemos el mal. No valoraríamos lo que tenemos. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? El hijo pródigo tenía su familia, tenía su casa, le pide al padre los bienes que tiene, y una vez que se lo pide los malgasta. ¿Por qué hace eso? Porque no valoraba lo que tenía, ni valoraba el dinero del padre. Cuando se ve en la miseria, cuando se ve perdido, cuando se ve solo, recuerda que tiene un padre que lo ama y que le puede dar trabajo. Y vuelve, pero ya vuelve, primero, valorando quién es su padre, segundo, valorando lo que tenía, y tercero, arrepentido de su mala actitud. Entonces, nosotros tenemos que tener esa conciencia de que lo que tenemos vale. Dice Dios en su palabra que Él hace llover sobre los que han aceptado a Cristo y los que no han aceptado a Cristo, que el sol sale para todos, que la gracia de Dios está para todos. O sea, a pesar de que yo en mi tiempo le decía al Señor, no quiero saber nada de ti, quiero dirigir mi vida, el sol salía para mí y me alumbraba, y yo no creé el sol. Por eso es importante que uno abra los ojos ante el mundo que te rodea y diga,
Y yo que pensaba que Dios no me amaba y ha preparado un amanecer para mí, y puedo andar, y puedo respirar un aire que no he comprado, y puedo descansar. Es una maravilla lo que Dios nos ha dado. Qué bueno que aceptemos eso y que reconozcamos nuestro Creador y lo vivamos. Cuando termine después de la Semana Santa, que ahora es en el mes de marzo, quiero hacer un programa que voy a contar con tu presencia y con algunos hermanos más, un programa de el beneficio del mal. A raíz de lo que estás compartiendo, el mal tiene que tener un beneficio, es un beneficio, porque a través del mal conocemos a Dios, claro, que fue lo que me pasó a mí, lo que te pasó a ti. Claro. Y ¿por qué creó Dios a Satanás? La guerra espiritual que no se ve. También son dos programas que van a ser bastante buenos para que la gente sepa quién está gobernando. La semana pasada el programa que hice se titulaba ¿Quién es el dueño de tu alma? ¿Quién es el dueño de tu espíritu, de tu vida, ¿no? Y el que sea dueño de tu vida, de tu alma, es el que te va a llevar. Totalmente. Así que, porque ahora en el mes de febrero, de marzo que diga, antes de la Semana Santa, pues vamos a hacer un programa de la entrega de Cristo en la cruz por la humanidad. ¿Por qué se entregó? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tengo yo que muera por mí Cristo? Si yo no he matado a nadie, ni he robado a nadie. No sé por qué, y vamos a explicar el por qué Cristo murió por nosotros y nos da vida eterna. También podemos decir, bueno, yo vida eterna, con lo malamente que esté vivo aquí, fue una vida eterna, eso sería aburridísimo. Vamos a explicar eso también. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un pequeño orden del camino, porque se va el tiempo y quiero, antes de darle paso al manual que tú recopilaste para sanidad interior, me gustaría preguntarte solamente la última pregunta: ¿cómo ha cambiado la vida, Cristo, o sea, tu vida a partir del momento que aceptaste a Cristo? Fue un cambio radical, aunque progresivo. Es un cambio radical, como te dije, empecé a renovar mi mente, a ver las cosas desde otro prisma, empecé a sentir una alegría muy profunda y desbordante. Y bueno, cambio mis relaciones con mi esposa, con mis hijos, con mis compañeros. Sobre todo, yo siempre he pensado que yo no tenía sentido en la vida. ¿Qué iba a hacer yo? Si estoy aquí porque tengo que estar, como los animales, que nacen, mueren, se reproducen. O sea, nacen, se reproducen y mueren. Ese es el propósito que tiene la existencia del hombre. ¿Para qué esto hace vivir? Mejor morirse y te ahorras todos los sufrimientos del camino. Pero yo empecé a ver que mi vida sí tenía propósito, que Dios había llamado a la puerta de mi corazón para decirme, no solamente te acepto, o sea, no solamente te perdono, no solamente te libro del infierno, sino que además te hago mi hijo, que no tenía por qué. Te hago mi hijo y encima te doy una comisión y un propósito para que tú en esta vida la desarrolles. Desde entonces, a mí cuando llegué a la iglesia lo primero que me dijeron es, tú un día serás pastor. Que yo me imaginaba un hombre con un zurrón en el campo con unas cuantas cabras, ¿no? No sabía lo que era. Pero conforme fueron pasando los años, el Señor fue tratando mi carácter, que todavía está tratando conmigo. Tengo muchísimos defectos y debilidades y Dios sabe cuáles son y me va mostrando cada día más en qué tengo que cambiar. Pero ha habido un cambio progresivo que lo han notado los que estaban al lado. Hay gente, y de verdad que puede parecer pedante lo que digo, pero cuando me explique va a resultar que no. Dice, Juan Carlos, ¿tú tienes algo? Es que tú eres bueno, es que tienes un carácter, es que tienes una forma de hablar. Y yo le digo, lo que tú ves es a Cristo dentro de mí, que se manifiesta a través de mi persona. Esa es la gloria de Dios que Dios quiere, que podamos ser lámparas, bombillas, donde la luz de Dios se transmita. ¿Quién quiere una bombilla? ¿Para qué quiere alguien una bombilla cuando se rompe? Para tirarla a la basura. La bombilla sirve para transmitir la luz que dentro hay. El cristiano ha sido creado para transmitir la luz de Dios que está dentro, una vez que le hemos dejado que brille. Y ese fue el cambio en mi vida, que lo noto yo y lo notan los que están a mi alrededor. Ahora, si yo no diera testimonio de Dios, todos dirían que yo soy muy bueno. Pues mira, yo sé cómo yo soy y conozco mis debilidades y como dice, la cabra tira para el monte. Pero cuando Dios ilumina mi vida y toma el control de mi ser, yo cambio. Y todas tus pasiones antiguas, tus vicios, tus deseos carnales, ¿esas cosas han desaparecido de ti
por tu propio esfuerzo? Pues mira, yo estoy peleando con todos esos problemas. Pero, ¿sabes? Antes no tenía pelea. Antes yo deseaba algo, me iba sin freno por eso. Ahora sé que no está bien y aunque la tendencia está, yo tengo libertad para decir, no, esto no está bien. ¿Por qué voy a hacerlo si no está bien? Es como la comida o cualquier cosa. Si hay algo que no está bien, si yo me gusta mucho el puchero, ¿no? Y le echo 2 gotas de veneno, mira, es que el puchero me encanta. Digo, sí, pero si me tomo ese puchero me voy a envenenar. El dominio propio es decir no a lo que está contaminado, a lo que está mal, a mis propias pasiones. Y esa es la libertad que tengo, que ahora tengo dominio propio. Bueno, vamos a ir terminando, pero antes de dar paso a este manual, yo quisiera que le dijera en 2 palabritas cortas a los radioyentes un consejo. ¿Cómo pueden encontrarse con Cristo? Ya lo he explicado, pero me gustaría que fueran más concienzudos y directos. ¿De qué forma pueden encontrar y conocer a Cristo? Hay una palabra: sinceridad. Dice Dios en la Biblia, yo no quiero largas repeticiones vanas que no escucha nadie. Si tú no eres capaz de aguantar el rezo de uno que está al lado, lo voy a aguantar yo. Yo lo que quiero es sinceridad. Háblame lo que hay en tu corazón. Dime lo que piensas, dime lo que sientes, aunque sea terrible, yo ya lo conozco. Yo lo que quiero es sinceridad. Todo el que con sinceridad se dirige a mí me dice, Señor, yo mira cómo soy, mira mis limitaciones, mira mis debilidades, cómo tú me vas a amar, dímelo. Y dime, yo quiero conocerte. Dios está buscando sinceridad y transparencia. El que va con, bueno, sí, y tal, no, pero yo soy bueno. Dice la palabra que no hay bueno ni tan solo uno. Sé honrado, sé sincero y sé transparente. Y dile a Dios, Dios mío, aquí estoy yo y mi inmundicia. Háblame, entra en mi vida y muéstrame tu gloria. Amén, así sea. Que Dios bendiga a los radioyentes y bueno, le abran el corazón para que el Señor sea dueño y Señor de su vida y lo conozcan. Y ahora vamos a dar paso a tu manual. Has puesto a disposición del que lo quiera un manual de sanidad espiritual. ¿Por qué espiritual? Bueno, es salud integral realmente, porque está enfocada en la parte espiritual del hombre, en la parte emocional y en la parte física. O sea, es integral y engloba a todas las esferas de nuestra vida. Esto no es un libro que yo haya escrito, sino simplemente son materiales que yo he ido viendo que son muy buenos, que nos ayudan en nuestra comprensión de nuestra propia persona y de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces he ido compilando material y a nivel casero he ido preparando algo que se da de forma particular. ¿Alguno quiere recibir este manual? Es gratuito, no se vende al público. Si tú quieres dar una ofrenda, la das. El material de impresión, pero no tiene ningún propósito. Bueno, di por lo menos que vale el material de impresión. El impreso vale 10 euros. Entonces, lo único que es como cuando tú haces un resumen de un libro. Yo he hecho muchos resúmenes de libros. Tú vas a la fotocopiadora, lo imprime y lo encuadernas y eso puede costar un precio. Pues ese es el precio. No se busca nada, simplemente que algo que se pueda hacer sirva de ayuda. El problema que yo he visto siempre es que los manuales suelen ser muy parciales. Unos se enfocan en la parte espiritual, el tema de liberación, el tema de demonios, el tema de opresiones, pero después no contemplan el área emocional, ¿no? Y hay un componente psicológico en nosotros que Dios creó muy importante y hay que trabajar a ese nivel con la parte emocional. Entonces, digamos, de alguna forma ha sido un compendio de todas estas áreas para ayudar a la persona de una forma íntegra y que tenga recursos para poder afrontar la vida. Muy bien, pues bueno. La idea, y termino de exponer, es de enfocar en 3 niveles. Primero, el preventivo. ¿Cómo afronto yo una situación difícil en mi vida? ¿Cómo puedo yo estar a la altura en situaciones de crisis? Pues el manual nos puede ayudar a saber cómo tenemos que actuar, cuáles son nuestros recursos, personales como personas y teológicos como es la Biblia. Nos puede ayudar también en el tema de chequeo. Tú a lo mejor no te duele nada y no encuentras que tengas una enfermedad aparente, pero vas al médico para que te haga un análisis de sangre porque quieres revisar tu cuerpo y en él puedes detectar que hay anomalías. Perfecto, si detectas que hay alguna anormalidad, que siempre la vamos a detectar, pues después podemos ver qué posibilidades nos da Dios
para poder salir y cómo podemos colaborar con Dios en la sanidad de nuestra alma. Básicamente ese es el trabajo. Yo doy fe de lo que está diciendo porque yo lo estoy haciendo en el grupo y la verdad salen cosas que la tienes oculta y que ni tú mismo lo sabías, y eso te hace de vencer lo que estaba oculto ahí. Por ejemplo, pues bueno, yo para mí era la mentira, que no echaba mentiras gordas como antiguamente, yo lo hacía, pero sí en algunas ocasiones en conversaciones, para adornar la conversación, una mentira y en fin. Sí. Ah, muy bien. Sí, dígame. ¿Aló? Sí, dígame. ¿Ya puedo hablar? Sí, sí. ¿Me escucha bien? Sí, yo sí la escucho. Ok. Es para hacer una pregunta con respecto al manual. Sí, dígame. Queremos saber en cuánto tiempo podemos conseguir nosotros alcanzar esa sanidad integral, porque mucha gente quiere hacerlo rápido, cree que es instantáneo. ¿Qué nos sugiere usted? Bien, perdón, le voy a pasar con Juan Carlos, que es el autor, y él se lo va a explicar. Juan Carlos. Hola, buenos días. Buenos días. Pues mira, dice la palabra que cuando una persona acepta a Cristo y Dios entra en él, empieza un proceso de restauración. ¿Cuándo acaba? El día que partamos con el Señor. El proceso de restauración continúa. Es un progreso constante. Ahora, el manual está enfocado para hacerlo en 20 sesiones. ¿Por qué? Porque no podemos estar usando un manual o usando a una persona como muletilla para sacar nuestros problemas adelante. Dios nos ha dicho que Él es nuestro bastón, que Él es nuestra solución. Entonces, el manual lo único que nos indica cuáles son las referencias a seguir, los criterios a tener en cuenta, los recursos de que disponemos para poder afrontar. En 20 semanas se puede hacer el manual. Ahora, ese proceso de restauración va a durar siempre, siempre. Exacto. Es verdad que cada vez estaremos en mejor disposición de afrontar la vida, pero lo importante de ser sincero, honrado, es que después de muchos años tú dices, todavía dejo mucho que desear en muchas áreas y voy a seguir trabajando en ellas. Y que tenemos que examinarnos, no es que hacemos el manual y que tan abiertos nosotros estemos dispuestos a ese cambio también. Claro, claro. Y mira, nosotros en los grupos que le llamamos GTA, grupos de Teo Ayuda, ¿no? Teo porque Dios es realmente el que ilumina nuestras vidas. En esas sesiones que tenemos hay algo muy interesante. Cuando empezamos oramos al Señor y le pedimos, Dios mío, ilumínanos. Y es interesante porque, por ejemplo, el último día salieron temas que no pensábamos que iban a salir, dificultades en concreto una persona que tenía una frustración. Entonces, Dios va sacando, va mostrando, va revelando cosas que va más allá del programa, que va más allá del manual, pero cuando uno da a Dios la oportunidad de que Él tome protagonismo y de que ejerza influencia, resulta que Dios acelera el proceso de sanidad. Por eso podemos dejar que Dios lo haga todo, pero Dios no está dispuesto, no porque Él no pueda, sino porque el que nosotros colaboremos con Él implica madurez en nuestra personalidad, y dice la palabra que Él está trabajando en nosotros para que lleguemos a un día como Jesucristo. O sea, el reto es grande, pero tenemos que trabajar con Dios para poder llegar a eso. Amén, amén. Gracias, Juan Carlos. Felicitaciones, Rafael. Y bueno, decirte, si ya hay un grupo, uno se tiene que anotar para comenzar en ese grupo, ¿cómo uno pudiera informarse sobre ello? Bueno, pues se puede poner en contacto a través del teléfono de la radio, el 952-654-254, y bueno, pues ahí me pueden poner en contacto conmigo y ya lo hablamos ya más tranquilamente, ¿no? Te diré si quieren mi teléfono móvil, que es 693 30 06 88. Ok, gracias entonces, que tengan buen día, muy amable. Que el Señor te bendiga. Bendiciones. Muy bien, pues vamos a dar por finalizado el programa, porque ya a las 12 ya viene nuestro hermano Sergio, y hay que preparar esto. Así que, pues Juan Carlos, pues muchísimas gracias por tu intervención y disposición de venir aquí a la radio.
Ha sido un gozo, una alegría, la verdad, y una bendición escucharte, y esperemos de que el Señor te siga proveyendo del tiempo necesario para poder venir. Yo sé que estás muy liado con la iglesia, estás muy liado con todas tus cosas, que has tenido que dejar parte de tu trabajo también para dedicarte más a la iglesia, y la verdad yo personalmente estoy muy agradecido. Cuento contigo, no cuando yo quiera, sino cuando tú bien puedas. Y esperemos de que toquemos este tema. Esta Semana Santa, antes de Semana Santa, quiero tocar el tema de Cristología, porque Cristo, yo quiero contar contigo. Muy bien, estoy a tu disposición. Eso cuando sea posible. Muchas gracias. Para mí sería un placer, y para los radioyentes creo que también. Y me gustaría que nos despidiera con un consejo para los radioyentes respecto a la confianza que se tiene que depositar en Cristo para que la vida espiritual le vaya bien, que estén con problemas por fuera pero con gozo por dentro. Es muy difícil de entender, pero es que así Dios trabaja así. Pero con tus palabras me gustaría que le dieras un consejo. Te cuento una breve historia. Había un pueblecito de agricultores que estaban pasando mucha necesidad porque no llovía. Entonces fueron a la iglesia y le dijeron: vamos a orar, a pedirle a Dios que llueva, porque vamos a perder las cosechas y nos vamos a arruinar. Así que se ponen a orar un día, otro día, pasa un mes y sigue sin llover. Entonces empieza el pueblo a dudar de Dios, de su poder, de su existencia, y empieza a decir: ¿ves cómo Dios no existe? Y le dice el pastor: vamos a ver, ¿vosotros tenéis certeza de que Dios quiere que llueva? Seguro. ¿Y de que Dios quiere que vuestros campos estén regados? Seguro. ¿Y entonces por qué habéis venido a la oración sin paraguas? Como diciendo, oráis a Dios con la certeza de que va a llover. Si yo sé que va a llover, yo me saco mi paraguas de mi casa. Vosotros no lleváis paraguas porque en el fondo no teníais fe en lo que estabais haciendo. Por eso dice el Señor que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Mi consejo es: acércate al Señor, porque Él no echa fuera a nadie. Acércate a Él en tu intimidad, dile que quieres conocerlo, dile que quieres saber más de Él, y yo te reto a que hagas eso, porque vas a descubrir que lo que estamos hablando no es palabrería, no es manipulación, no es captación de nada, es la verdad. Dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Prueba la verdad y serás una persona nueva y libre. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, y te pedimos, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que reine en los corazones de los radioyentes, Señor, para que tú seas la única autoridad que existe en su vida. Te damos gracias y bendice, Señor, estos radioyentes, y que siga tu palabra corriendo a través de esta emisora para llegar a aquellos hogares y aquellas personas que aún no te conocen. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una luz en la oscuridad. Un programa ameno en tu radio educativa, con la exposición de la palabra de Dios. Temas cotidianos y variados de nuestra propia vida: marginación, divorcio, aborto, delincuencia. Ante tal necesidad. Tertulias con distintos invitados en vivo y en directo, desde un punto de vista bíblico y cristocéntrico. Una luz en la oscuridad. Una luz en la oscuridad.